de que la polio se reporta en el Perú después de 32 años, da la vuelta al mundo también. Así es, y hay que tener en cuenta que tampoco se trata de un hecho aislado. Recordemos que en julio del 2022, en Estados Unidos o Nueva York, se detectó un caso de poliomielitis en un joven de 20 años que no había sido vacunado. Un mes después detectaron gran cantidad de presencia de este virus en las alcantarillas, en la red de alcantarillado. Lógicamente generó mucha preocupación porque evidenciaba que había muchas personas que podían haber contraído la enfermedad y que estaba circulando de manera activa. Si bien es cierto, tienen muchas personas vacunadas, estos movimientos de antivacunas habían cobrado o han cobrado mucha fuerza en Estados Unidos y varios países de Europa. De hecho, Londres también siguió con alerta porque encontraron también rastros del virus en su red de alcantarillado. También en el 2022, Israel entró en una especie de alerta porque detectaron un caso de poliomielitis en un niño que tampoco estaba vacunado, algo muy parecido a lo que está ocurriendo aquí. Entonces tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda, para que se tenga controlada una enfermedad o erradicada, que el 95% de la población esté vacunada contra ese virus. En nuestro país es una cifra que se ha mantenido, digamos, con altibajos. En el año 2019, por ejemplo, la cobertura de vacunación para la polio era de algo de 87%. En el 2022 terminó con un 84%, o sea, había Ahí caído. ya nos complicamos. En Loreto, por ejemplo, la cifra era aún menor, o sea, bordeaba el 73%. Entonces, es una cifra que nos tiene que preocupar. ¿Por qué pasó esto? Bueno, hay muchos factores a nivel mundial. Uno de ellos fue el efecto de la pandemia. Se concentraron muchos esfuerzos en controlar la pandemia, en llevar las vacunas de coronavirus a diferentes regiones, y el cronograma de vacunaciones regulares quedó un poco de lado. A nivel mundial también tienes los conflictos armados que han generado gran cantidad de migración de personas de países donde no hay muchas vacunas a países donde sí estaban vacunados. Entonces había mucha preocupación porque estaban llegando niños que no estaban vacunados, contraían enfermedades, lógicamente porque su cuerpo no estaba preparado. Y ahí viene lo que tú estás diciendo. Nuestra inmunización natural necesita un refuerzo. En el caso de los pequeños, por ejemplo, como mencionaba el especialista, que viven en regiones como los Aguajún o regiones aisladas, es muy peligroso que ellos lleguen a una ciudad donde hay mucha afluencia de gente que viaja de un lugar a otro, y lógicamente su cuerpo no está preparado para enfrentar determinados virus o bacterias. ¿Qué sucedió? Tú y yo tenemos hijos, pues no, nuestros hijos estaban en casa y de pronto pudieron volver a salir a la calle o se quitaron la mascarilla y se enfermaron de todo. Así es, hubo un gran repunte de enfermedades respiratorias. Porque no habían estado expuestos a esos virus en los que normalmente pasearían en el parque, en el colegio, etc. Es lo normal. Mucho tiempo estábamos utilizando las mascarillas. Claro. Cuando se dejó de utilizar las mascarillas, aumentaron las alergias, los resfríos, las enfermedades respiratorias. Era un proceso natural. Vamos a revisar precisamente este cuadro que se refiere precisamente a la poliomielitis. Es una enfermedad muy contagiosa y causada por un virus que invade el sistema nervioso. Puede causar parálisis en cuestión de horas. Es más o menos lo que ocurrió con este pequeño. Empieza el dolor en las extremidades. En una persona mayor tal vez puede tener dificultad para estirar las piernas, digamos como una especie de calambre, un dolor similar. Se transmite principalmente por vía fecal oral y afecta sobre todo a los niños menores de 5 años. Hay que tener mucho cuidado con los niños pequeños y es una enfermedad que no tiene cura. Una vez que ya has contraído esta enfermedad, se puede realizar un tratamiento para esos efectos, ya no son reversibles. Recordarás que hasta hace muchos años, una enfermedad que está hace más de 30 años, no se veían casos de este tipo. Veías pequeños que tenían problemas en las piernas, sus piernas no se habían desarrollado muy bien, eran muy delgaditas, utilizaban aparatos especiales para poder caminar. Bueno, aquí hay un factor importante que se transmite principalmente por vía fecal oral, y ahora que hay inundaciones, desbordes en muchas regiones, lógicamente no hay agua potable para lavarse las manos. Hay personas que después de hacer su necesidad, después de ir al baño, no se pueden asear las manos. Los niños tampoco no se pueden lavar las frutas, los vegetales. Hay mucha agua sucia y eso puede ser una red de contagio peligrosa, y es por eso que hay que tener mucha atención en estas zonas. Vamos a ver otro cuadro que precisamente habla un poco de los síntomas que tienen que ver con esta enfermedad. Para tomar en cuenta, porque son síntomas muy comunes, en realidad nada extraordinario hasta que ya de pronto empieza la parálisis. No podría preocupar, digamos. Claro. Comienza con fiebre, cansancio, dolor de cabeza, hasta ahí podría ser un resfrío común, un malestar general, pero comienza dos síntomas peculiares: rigidez de cuello, o sea, movimientos de pronto es como contracturado, además como un pequeño que ha dormido mal, tal vez. Además es raro que a un niño le pase eso. Así es. Y luego vienen los dolores en brazos y piernas.
Principalmente hay que tener cuidado, lógicamente, después de ir al baño, lavarse las manos, acostumbrar a los pequeños a asearse bien las manos, en especial en el colegio, y como te mencionaba, en esas zonas que ahora están sufriendo el impacto de los desbordes, de las inundaciones, tener mucho cuidado con la higiene. Es muy difícil, no sé, es muy difícil en una situación donde no tienes agua, donde todo está inundado, poder tener este cuidado. Por eso es importante el trabajo de las autoridades en estas regiones para ayudar a estas personas que están expuestas a la proliferación de diferentes enfermedades justamente por el agua emposada. Y es importante entender, ¿no?, que la polio se previene con la vacunación. Teniendo nuestro esquema de vacunación completo, reducimos este riesgo y es muy importante hacerlo porque los síntomas son muy graves. Una vacunación que es gratuita, que es segura y que se ofrece a nivel nacional. Porque, claro, tú nos comentabas de otros casos en países donde la cultura antivacuna ha ganado mucho terreno. En el Perú sí somos un país que vacuna a sus niños. Así es. Sin embargo, históricamente lo hemos visto. Tenemos limitaciones, como las que mencionaba el experto. Hay muchos profesionales de salud que no quieren llegar a estas zonas alejadas, tal vez por un tema económico. Es muy difícil llegar porque, como tú también señalabas, no hay el equipo necesario para guardar las vacunas. Es muy difícil llegar a algunas localidades alejadas. Hay población que también tiene rechazo natural, puede ser temor, diferentes factores. Pero ahí se necesita una campaña de comunicación, de prevención y tratar de impulsar esto, porque a medida que estamos viendo efectos del cambio climático, hay enfermedades que van a resurgir y hay enfermedades nuevas que van a empezar a propagarse. Y a veces hemos visto incluso en las escuelas, en políticas mundiales, donde hay muchos antivacuna, las escuelas públicas te dicen, para ingresar a esta escuela, perfecto lo que tú hagas en tu casa, pero para ingresar a esta escuela tienes que presentar tu carnet de vacunación. Y de repente en el colegio donde estudian sus hijos le han pedido su carnet de vacunación. Así como nos piden una prueba de tamizaje de hemoglobina para saber si hay anemia, igualito con el carnet de vacunación. Así es, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, en especial con los más pequeños. El tema de la vacunación para la polio, por ejemplo, ya lo han mencionado, son 5 vacunas, se reciben desde comenzamos muy a los 2 meses. Así es, comenzamos a los 2 meses y hay que seguir, en especial a los que recién son padres, a las mamás, a los papás que nos están viendo, a los abuelos. Incluso hay que seguir de cerca el cronograma y el esquema de vacunación de los pequeños. No descuidarlo, no dejarlo ya, no importa el próximo mes o la próxima semana lo llevo. Tienen que respetar el esquema porque lógicamente la inmunización y el refuerzo requiere que se aplique en sus fechas en las que se deben de poner. Eso es muy importante, ¿no? Ser atentos al calendario, ¿no? Es a los 2 meses. Como dijo el doctor, ¿no?, el especialista con el que hablábamos, son 3 vacunas y de ahí 2 refuerzos. Así es. Que la última se pone a los 4 años. 5 dosis de la vacuna que terminas recibiendo. Hay que empezar a cumplirlo, hay que llevar a nuestros hijos a los controles y recordar que no tienes que pagar un sol por la vacuna. Ojo, hay laboratorios privados, centros de vacunación, donde puedes llevar a tu hijo y ponerle la vacuna. Sí, también, estás en todo tu derecho si deseas hacerlo, pero el Estado peruano ofrece la vacuna de manera gratuita en centros de salud, en centros de vacunación. Incluso hay clínicas que son privadas y que tienen centros de vacunación también al costadito, donde uno va, lleva a su niño, luego del control del niño sano y bla, 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 le ponen las vacunas que le tocan. Así es importante no descuidar el esquema de salud de los pequeños, no dejarse guiar por información falsa que a veces uno encuentra en las redes o, bueno, la amiga de mi vecina me dijo que a su hijo le pusieron la vacuna y le pasó eso. Y la vacuna de la polio tuvo mucha fake news. En algún momento se decía, no, la vacuna de la polio no la pongas porque tiene impacto en el cerebro, tiene toda y se empezó a generar una alarma específicamente por la vacuna de la polio. Así es. Tuvo como que muy mala publicidad en algún momento y los estudios han demostrado que es una vacuna segura, es una vacuna eficaz y que no está vinculada, asociada ni es causante de ninguna condición, enfermedad posterior en el niño. Así es, incluso al circular el rumor que ciertas vacunas causaban autismo en los pequeños, lo cual es totalmente falso y es realmente un disparate. O sea, no es una enfermedad, es una condición. Porque tenían mercurio, ¿no? Se hablaba de los metales pesados. Hoy las vacunas incluso han cambiado, si se dan cuenta, y lo mencionaba el doctor. Antes te ponían una vacuna que solamente era al hombro, hoy ponen algunas que son de forma oral. Así es. Algunas solo son orales. Ha mejorado mucho la vacuna. Siempre es una vacuna segura y eso es importante siempre reiterarlo porque nos quedamos de repente con la vacunación de la COVID. Pero hay un montón de otras vacunas que nos tenemos que poner. Hemos centrado la atención en ese tema, pero va mucho más allá y es también, digamos, como
una línea más, una capita más a la larga lista que tienen nuestras autoridades de ver precisamente que las vacunas lleguen oportunamente a todos estos pequeños y en todas estas regiones. Porque muchas veces pensamos, ya no, sí, pero en los distritos de Lima hay vacunas. Pero hay muchas regiones, como estamos viendo, que tienen problemas para llevar las vacunas. La cadena de frío, además, si no tienes dónde almacenar la vacuna. Hay autoridades regionales que tienen que ver justamente ese tema, tratar de llegar a estas personas. Y si encuentran poblaciones donde hay cierto rechazo, hay cierto temor, que es totalmente natural. Hay padres de familia que se pueden mostrar preocupados y decir, bueno, y si le pongo la vacuna a mi hijo y se pone mal, ¿qué va a pasar? Hay que llevar una campaña de información oportuna e informar a las personas y quitarles todas sus preocupaciones, ¿no? Absolver todas sus dudas para que puedan vacunar a los pequeños y evitar justamente que enfermedades como esta, que ya se consideraban erradicadas, vuelvan a surgir. Y lo hemos visto, o sea, si nos ha tocado la oportunidad, ustedes tienen hijos, nos están viendo, cuando le hemos puesto alguna vacuna a nuestros hijos, algunas más que otras, dependiendo, cada sistema inmunológico es diferente, a veces les da un poquito de fiebre, un poco de malestar, se sienten mal algunos les dura nada, otros les dura un poquito más, entonces nos asustamos porque le hemos puesto la vacuna y de pronto empieza la fiebre y decimos, uy, le pasó algo. No. Es la reacción natural. Por eso es importante que te expliquen, que te digan exactamente qué va a suceder. Es la respuesta natural de tu cuerpo que empieza a generar ya sus propios anticuerpos. Tener un poco de malestar general, un poco de fiebre en un pequeño. Esto no tiene que ser, lógicamente, no le va a durar una semana, le va a durar 5 días. Máximo son 2 o 3 días de un poco de malestar y va a quedar ahí. Pero, como tú bien señalas, es una información oportuna que se tiene que dar. Y precisamente sobre este tema, la Organización Mundial de la Salud lanzó una grave advertencia sobre la inminente escasez hídrica, la escasez de agua que se vive en el mundo. Y alertan que para el año 2040 nos vamos a enfrentar por territorios con agua potable. El informe es de nuestro canal aliado Voz de América.